Buenos días a todos. Hoy tenemos un programa especial dentro de una serie sobre editoriales cubanas que estamos preparando, y este programa estará dedicado fundamentalmente a cubrir todos los detalles sobre la recién creada red de editoriales cubanas independientes, Redesi, que tuvo su primera presentación en LASA, en el Congreso de la Asociación de Latinoamericanistas. Y bueno, para eso tenemos invitados acá a varios directores de editoriales que forman parte de esta red. Vamos a tener con nosotros a Carlos Aníbal Alonso de Rialta Ediciones. Les voy a ir leyendo un poco de su biografía para presentarlos. Carlos Aníbal nació en La Habana en el año 87, es editor, investigador y crítico literario. Dirigió la revista habanera de arte y literatura Upsalón. Preparó junto a Pablo Argüelles Acosta la compilación Virgilio Piñera al borde de la ficción, que mereció el Premio Nacional de la Crítica Literaria en el 2015 en Cuba. Actualmente se desempeña como profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Es fundador y director del proyecto Rialta. También tenemos a Pablo de Cuba Soria, de editorial Casa Vacía. Pablo nació en Santiago de Cuba en el año 1980, es poeta, ensayista y editor. Y profesor universitario. Ha publicado los cuadernos de poesía de Zaratustra y otros equívocos en 2003, el libro El tío es 2005, Inestable 2011, Gago Mundo 2017 y Canto de Concentración 2018, y el volumen de ensayo La última lectura de Orlando, ensayo sobre poesía cubana del 2015. En 2016 apareció su texto en prosa, libro de Call Station. Reside en Richmond, donde es profesor de la Virginia Commonwealth University y dirige la editorial Casa Vacía. Tenemos también a Waldo Perecino de Almenara y de Boque. Waldo nació en La Habana en el año 72. Es narrador, poeta y ensayista. La Demora, su primer libro de relatos, se publicó en La Habana en el año 97. Desde entonces reside en Europa. Ha publicado los volúmenes de poesía Cuerpo y Sombra, 2010, Apuntes para Weyler, 2012, Tema y Rema, 2013, Escolio sobre el Blanco, 2014, y Aledaño de Partida 2015, y Los Relatos de la Isla y la Tribu 2011 y El Amolador 2012. Dirige las editoriales Almenara y Boque. Y con Francis Sánchez de Ediciones Deslinde. Francis nació en Ciego de Ávila, Cuba, en 1970. Te estaba poniendo en el 2000, imagínate. Wow. Iba a ser un niño. Ciego de Ávila, 1970, escritor, poeta, poeta visual, editor y periodista independiente. Francis es licenciado en estudios socioculturales por la Universidad de Ciego de Ávila en 2008 y máster en cultura latinoamericana del Instituto Superior de Arte de La Habana 2012. Fue uno de los fundadores de la Unión Católica de Prensa de Cuba, UCLAP Cuba, y de la revista Imago en 1996. Fundó y dirige la revista sociocultural Árbol Invertido en el 2015. Se desempeñó en labores de editor en Ediciones Ávila y la revista cultural Videncia. Actualmente dirige Ediciones Deslinde en Madrid. Bueno, y Árbol Invertido, que también nos habíamos referido. Y probablemente se nos pueda sumar en algún momento a esta conversación Felipe Lázaro, de Editorial Betania. Felipe nació en Güines en el año 48, es poeta y editor. Se exilió en el año 60, residiendo en Puerto Rico desde el 61 hasta el 67, y desde entonces en España. Felipe es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid en 2 especialidades, Estudios Internacionales y Estudios Iberoamericanos. Es coordinador internacional de Editorial Catoblepas en Madrid. Desde el año 87 es director de la editorial Betania. Bueno, bienvenidos todos acá. Estamos entre amigos. Me da mucho gusto poder conversar sobre esto. Y el tema que nos trae hoy es el de la recién creada red de editoriales cubanas independientes, Redesi. Queremos hablar de los orígenes, propósitos y los planes que tiene esta red. Vamos a empezar, Carlos Aníbal, conversando contigo. Para que nos hables un poco de este lanzamiento de la red en LASA, el Congreso de LASA, que es la Sociedad de Latinoamericanistas, que se reúne todos los años y que ha sido siempre un espacio de mucho pulseo político. Convérsanos un poco de la experiencia de LASA, también Waldo de LASA, si en la conversación nos pueden sumar un poco de
de los detalles de este evento. Gracias, Joaquín, y gracias a todos los que nos están viendo. Yo creo que esta lógica de asociarnos de algún modo o colaborar de algún modo es una decisión un poco obvia, ¿no? Es decir, y ya lo veníamos haciendo de algún modo con asociaciones o colaboraciones puntuales entre dos, tres sellos, etcétera, ¿no? Muchas veces, en distintas ocasiones, se había hablado de la posibilidad de asociarnos o colaborar de una manera más sistemática las editoriales cubanas independientes, teniendo en cuenta que compartimos también muchos desafíos, ¿no? Es decir, somos en su inmensa mayoría editoriales chiquitas que trabajamos muchas veces en condiciones muy precarias, con acceso limitado, digamos, a canales de distribución, de comercialización, etcétera. Y compartir espacios, recursos, experiencias es como algo lógico, natural, ¿no? El LASA vino a dar la posibilidad, y tengo que reconocer aquí el papel de Tania Bruguera en esta articulación, vino a dar una posibilidad concreta, ¿no? Tania nos llama, hay una voluntad desde la presidencia del ASA de cambiar el approach con Cuba, ¿no? De cambiar el tratamiento que tiene este espacio con el tema Cuba, que muchas veces ha sido, como sabemos, tradicionalmente cercano a los discursos oficiales del régimen y se ha convertido de algún modo también en una especie de amplificador de ese tipo de discursos. Entonces, hay una nueva administración, han cambiado muchas cosas en esta institución, en este Congreso, y desde la presidencia ya la invitación, ¿no? De decir, bueno, vamos a darle voces a estos actores, estos investigadores, estos artistas que están trabajando al margen de los discursos de exclusión del Estado cubano. Entonces, ahí hay varios gestos importantes. Uno de ellos es que a Tania le dan un espacio también desde uno de los eventos generados por la presidencia, donde ella hace un discurso crítico importante, no solo crítico con la situación cubana, sino crítico también con el tratamiento que en NASA había tenido el tema cubano. Le dan un premio muy importante al medio independiente El Toque, y a nosotros nos facilitan de algún modo también llevar la producción intelectual cubana que se hace al margen del Estado y tener una presencia importante. Evidentemente, con esta oportunidad, cuando Tania me la comentó, la primera idea es, bueno, vamos a hacer una cosa conjunta, ¿no? Una cosa donde se vea de algún modo también la diversidad que hay en términos de producción, de abordajes estéticos, de procesos editoriales, etcétera, como dentro de este ecosistema de editoriales independientes que funcionan muchas veces fuera de Cuba, al margen del Estado, hay una diversidad entre sí, digamos, que de algún modo refleja la diversidad de la sociedad cubana que el Estado es incapaz de asimilar. Entonces, aquí hay dos cuestiones muy obvias, ¿no? Por un lado está una articulación que es eminentemente pragmática, es decir, bueno, vamos a compartir experiencias, vamos a compartir contactos, vamos a compartir canales de distribución, de comercialización, etcétera. Y por otro lado, también es un gesto político, ¿no? Es decir, bueno, en su propia diversidad, estos 10 sellos muestran la producción y el rigor de producción y el trabajo que se está haciendo fuera del Estado, ¿no? Y como también muchos autores, muchos temas, muchas investigaciones que son incapaces de asimilar el propio aparato editorial del Estado cubano, pues entran en estos sellos. Bien, llevamos al ASA una muestra de 100 libros, de 100 títulos, y la verdad es que se nos hizo muy corta la muestra. Es decir, 100 títulos parece mucho, pero fue muy difícil hacer una selección porque hay muchísima producción. 100 títulos, ¿de cuántas editoriales? De 10 editoriales. sellos editoriales. Entonces, también esto fue una cosa de circunstancia, pero muchas veces los mejores proyectos, por lo menos en mi experiencia, tienen que ver también con la agilidad que uno se impone frente a una circunstancia específica.
pero evidentemente es algo que no se queda en LASA y ni siquiera surge en LASA. Es algo que estábamos hablando, que estamos previendo de antemano. LASA un poco sirve como catalizador para esta articulación y yo creo que nos fue muy bien. Waldo comentará cómo tuvimos muchas oportunidades para hablar, no solo con investigadores, sino también con bibliotecarios, directores de organizaciones, Claro. estudiosos de temas latinoamericanos y cubanos. Y la verdad sí, yo creo que marca un antes y un después, y no lo digo por mí, que es la primera vez que estoy en LASA, sino por los comentarios que escuchábamos. Nos decían, oye, qué bien que hayan venido ustedes, qué bien ver esta producción. Y ciertamente hubo mucho interés entre los asistentes al espacio en la producción de las editoriales cubanas independientes. ¿Había presencia de otras editoriales, ya fuera cubanas o de otros países, o no? Solo la única muestra eran las editoriales cubanas independientes. No. Había presencia, por supuesto, o sea, en LASA normalmente, como Sí. la mayoría de los congresos académicos y eso, suele haber exhibición de títulos, de editoriales, no sé de cosas. No sé cuántas habría exactamente, pero habría, supongo, unas 30, Okay. unos 30, 40 stands o algo así, con editoriales que de una manera u otra se dedican A las ciencias sociales. A ciencias sociales, a estudios latinoamericanos o que publican autores latinoamericanos, etcétera, etcétera. La mayoría norteamericanas, pero no exclusivamente, estaba iberoamericana. Sí, pero no había ningún stand oficial, digamos, preparado por el gobierno cubano, como muchas veces uno suele ver en distintas ferias o espacios internacionales, ¿no? Ajá, no lo había. Y bueno, entroncando un poco con lo que decía Aníbal, efectivamente la experiencia fue muy interesante porque o sea, no solamente, hablando el otro día sobre esto de la red, yo decía que el mayor atractivo que yo lo encuentro a la red es que llena un espacio simbólico, pero sobre todo llena un espacio práctico, práctico, funcional, instrumental, ¿no? Y aparte de esa visibilidad simbólica de la presencia de las editoriales cubanas en independientes, etcétera, etcétera, sí, pienso que fue muy productivo LASA, pero quisiera subrayar también, fue muy productivo, está siendo muy productiva ya la red más allá de LASA, que efectivamente fue la circunstancia, la primera aparición de la red y un poco la circunstancia que agilizó que se articulara todo. Pero, o sea, más allá del ASA, más allá del evento, más allá de la presencia simbólica ahí, lo interesante, pienso, es este tipo de gestión, de gestión común, de gestión en común, a partir de todas las diferencias que pueda haber entre lo que hace cada cual, pero de gestión común de recursos, de gestión común de información, de presencias compartida o común. Disculpen, tengo el gato al lado. De presencia compartida y común en diferentes espacios. Todo eso, ¿no? O sea, a mí eso me parece lo más atractivo de la red y pienso que LASA sirvió para confirmar justamente esa doble función, ¿no? La simbólica que supone la visibilidad, etcétera, pero también la otra, la práctica, la instrumental, la que tiene que ver con el funcionamiento de cada cual y al mismo tiempo de encontrar espacios donde ese funcionamiento de cada cual pueda servirse, en el mejor de los sentidos del término, por supuesto, de una articulación más o menos colectiva. Sí. Yo si se nos suma Felipe, yo quería quizás que él nos cuente si se nos puede sumar un poco, a ver si han existido empeños de este tipo con anterioridad, porque si uno ve que es obvio que esta red puede tener mucho más fuerza y más presencia y si logra sinergia y logra unir empeños y digamos también economizar recursos a partir de una red,
yo lo veo también como una poderosa herramienta de lobby para tener presencia en ferias internacionales donde de otra manera se invita, digamos, al Estado cubano, pero no se invita a las editoriales independientes cubanas que hoy por hoy están produciendo probablemente la mayor cantidad de literatura, ¿no? Y esto, pero ya sobre esto, incluso en casa el año pasado hablamos de esta necesidad un poco de lograr sinergia y de lograr economizar recursos y controlar un poco o sea, lo poco que tengan, pues enfocarlo en funciones de estas. A mí me gustaría, Pablo y Francis, convérsenme un poco ustedes qué expectativas tienen de esta red, digamos, como editoriales pequeñas. O sea, esto ya estamos hablando de que es una articulación totalmente horizontal. Estamos hablando de una red, no de una asociación ni de una... o sea, de esta manera, o sea, todas las editoriales mantienen su independencia. Ustedes se están asociando en elementos que son positivos, comunes, intereses comunes, etcétera. Pero esto no quiere decir que ninguna de estas editoriales pierda la independencia que tiene y su libertad de todo, ¿no? Sí, hola a todos, gracias por la invitación. No, lo interesante es cómo esta red de alguna manera, o de muchas maneras, viene a, digamos, a juntar individualidades, o sea, voluntades personales, ¿no? Me imagino de que si nos preguntan a todos, ¿no? Cada uno de los proyectos editoriales de alguna manera nació de alguna voluntad, algún proyecto individual, alguna idea. Sí. Y como quiera que sea, la red viene de alguna manera a conectar precisamente estas individualidades. Que lo curioso es precisamente esta red de editoriales independientes cubanas, casi por definición, ¿no? Todo lo que se hace fuera del circuito totalitario, ¿no? Tiene ese componente de individualismo máximo, ¿no? Precisamente por lo que significa el caso anómalo de Cuba, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo aquel proyecto que nace fuera de lo que es la gran, en este caso, sentido negativo, red de lo que es el gobierno cubano, ¿no? O sea, parte necesariamente de una voluntad, de un proyecto profundamente individual, ¿no? Es ya la expresión de una individualidad en su máxima expresión, ¿no? Entonces, de alguna manera, la red viene a conectar precisamente estos proyectos que de alguna manera la idea es eso, es la conexión entre expresiones individuales, proyectos individuales que en esta conexión crean esa visibilidad de conjunto necesaria también para poder hacerle frente a este gran, por decirlo de alguna manera, leviatán que es el caso cubano, ¿no? Ya sí, decrépito, como que queramos decirle, ¿no? Pero de alguna manera nos permite, dentro de nuestras individualidades, poder tener mayor visibilidad para, de alguna... Porque es interesante, de alguna manera lo curioso es de que, como ya decía, todo proyecto que surge fuera de lo que es el circuito gubernamental cubano tiene esta fuerte carga personal, individual, ¿no? O sea, casi por contraposición a lo que significa el Estado cubano, ¿no? Que, o sea, quizás eso es lo que ha hecho también que lleven 64 años o 60 y tantos años las editoriales independientes y no se han unido nunca, porque todo es difícil después de salir de un país tan institucionalizado. Tal cual. La gente siempre va a haber sospecha a cualquier tipo de institucionalización, pero lo que yo veo importante de esta red es que uno de los problemas más complejos que enfrenta el cubano cuando sale es la desarticulación del cuerpo de la nación. O sea, cuando sales al exilio, ya seas tú como individuo o como profesional, te estás desarticulando del cuerpo de la nación de alguna manera. Esa ha sido la principal arma que ha usado ese Estado para neutralizar y anular a las individualidades que salen al exilio. De esta manera, rearticulando, uno puede
competir por el espacio y por el cuerpo que yo creo se merece la literatura cubana del exilio, los empeños editoriales del exilio, dentro del cuerpo de la nación. No importa que ese cuerpo esté atomizado completamente, pero si seguimos atomizados y sin reconocernos, estamos en una desventaja total, ¿no? Es como si hubiéramos sido un excremento de la nación. Y eso es lo que a ellos les gustaría que siguiera siendo así, ¿no? Que estuviéramos desarticulados, que no nos reconociéramos, que no nos pudiéramos integrar en ninguna actividad sinérgica, ¿no? Que permita luchar por espacio y este tipo de cosas. Esa es la parte que a mí me llama mucho la atención de esto, ¿no? Pero tú tienes razón y quizás esto ha hecho que empeños anteriores fracasen. Yo no sé cuántos empeños se habrán intentado con anterioridad, pero yo asumo que en estos años hayan intentado de alguna manera unirse. Yo sí conozco, por ejemplo, y como he estado conversando con varios editores, es muy patente la colaboración que existe entre pequeñas editoriales e incluso proyectos de coedición y cosas por el estilo. Hay siempre una voluntad muy colaborativa detrás de todo esto. Y por supuesto hay rivalidades, ¿no? Pero las rivalidades son saludables si uno las maneja, las mantiene bajo control. Por supuesto. Que siendo rivalidades dentro de la red, ¿no? Eso es normal, que tú quieras tener un libro o un autor y arrebatárselo a otro, eso seguirá existiendo siempre. Yo creo que es saludable y aparte yo creo que sería bueno que la red hasta lo fomentara, ¿no? Este tipo de independencia creativa y todo esto, ¿no? Sí, bueno, yo diría que lo interesante de esto es que tenemos una herramienta que hemos creado nosotros mismos y estamos jugando con ella, estamos explorando, como lo permite la libertad y lo permite la capacidad de emprendimiento que tenemos como exiliados, ¿no? Quizás el tiempo del exiliado es un tiempo especial, ¿no? En el sentido que, como tú decías, ¿no? Siente la necesidad de articular, de integrar, de aprovechar el tiempo, de subrayar las cosas más importantes. Y entonces estos proyectos, bueno, estamos hablando de literatura del exilio, pero no, proyectos editoriales del exilio, pero ojo, o sea, la red en ningún momento dice que sean editoriales del exilio, son editoriales independientes. Sí. Sabemos que dentro del totalitarismo es prácticamente imposible de que existan, pero siempre han existido gestos de fundación dentro de Cuba y, o sea, la red me incluye desde su propio nombre, de su propia reformación, la oportunidad para proyectos editoriales dentro de Cuba. Okay. Abierto a la imaginación, como siempre, ¿no? Y con la creatividad que hemos podido tener los cubanos para escapar del totalitarismo, ¿no? Y seguir haciendo cosas. O sea, no es solo el exilio, pero fundamentalmente es el exilio, porque es en el exilio donde se ha podido realizar realmente plenamente, ¿no? Todas las posibilidades que siempre han estado postergadas por la contingencia del totalitarismo. O sea, el totalitarismo nos obliga, o sea, lo digo desde la experiencia, mucho tiempo viviendo en Cuba, en una provincia del interior, tratando de hacer proyectos independientes, y uno vive en la permanente supervivencia, en la permanente lucha de guerrillas, digamos, por hacer cosas casi simbólicas, ¿no? Que no tengan prácticamente nada más que por uno definirse ante ese aparato, ¿no? Que nos despersonaliza, como decía Pablo. El totalitarismo constantemente está tratando de personalizarlo todo, su marca la imprime en todo. Se podía trabajar en editorial en Cuba si trabajaba una editorial del gobierno que dirigía un director de cultura que era un don nadie, de un centro del libro que dirigía un funcionario gris que no sé qué, con unas políticas editoriales que venían de un aparato administrativo no sé qué, y así te encontrabas a importantes intelectuales y creadores trabajando dentro de este aparato que prácticamente los diluía, ¿no? Y no tenían ninguna voz de mayor autoridad dentro de ese aparato. Pues bueno, salir al exilio permite revertir todo eso y tratar de aprovechar el tiempo para hacer cosas de verdad, ¿no? Yo pienso que en este momento es una gran oportunidad que tenemos. Ahora mismo estabas hablando y yo me estaba imaginando, caramba, o sea, yo uno de los valores principales que le veo es el valor de representatividad que tiene ahora mismo. O sea, yo pienso que ahora es legítimo desde un proyecto como este tipo reclamarle a un país, por ejemplo, que quiera dedicar una feria internacional a Cuba y reclamarle nuestro derecho a tener un espacio ahí importante. Claro. Y si no lo logramos, por lo menos los vamos a dejar bien, o sea,
les vamos a crear una disyuntiva importante, ¿no? Y luego podemos poner en evidencia que dedicar una feria del libro a Cuba no significa automáticamente que sea el gobierno cubano. Excluir a las editoriales que estén fuera. Exacto. Aparte, una cosa muy curiosa es que uno habla a veces de las editoriales independientes en el exilio, publicando. Es obvio que se publican mucho más a autores exiliados, pero hoy por hoy yo creo incluso que las editoriales independientes son el canal principal de publicación de autores de adentro y de afuera. Hay muchos autores dentro de Cuba que están publicando más en las editoriales del exilio que dentro del sistema de editoriales cubanas del libro, que está completamente en bancarrota, básicamente, ¿no? Aquí hay una cosa, no solo es como la función social, por decirlo de algún modo, que tienen, o la responsabilidad en el contexto cubano de las editoriales cubanas de darle espacio, por ejemplo, a autores o temas que no tuvieran espacio en los canales oficiales en función de sus criterios de exclusión, y dar espacio también a nuevas voces, digamos, que aunque no estén directamente censurados, pues no quieren formar parte del catálogo de estas editoriales oficiales. Pero está eso, pero hay una voluntad, quizás no declarada, pero que existe, también de recuperar la memoria de la nación, ¿no? También de reconstruir ese tejido que tú dices que se ha partido desde muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy simbólico o elocuente cómo uno caminaba por nuestro stand y tenías un libro de Lorenzo García Vega en Rialta, tenías un par de libros también en Almenara, tenías un par de libros en Casa Vacía, y entonces uno dice, bueno, de algún modo también, y sin proponérnoslo directamente, pues estos catálogos pueden establecer diálogos entre sí, ¿no? Y uno dice, bueno, ese cuerpo, esa institucionalidad que nos ha sacado, que no nos acepta, que no nos tolera, pues nosotros hemos creado una especie de parainstitucionalidad al margen del Estado. Sí. Y es un fenómeno que a mí me parece que no se limita al tema de la producción editorial. Lo vemos en todos los ámbitos. En los últimos 5 años, no sé, 5, 8 años, ha ido cada vez más amplio y efectivo el carácter transnacional de la esfera pública cubana, ¿no? Sí. Y vemos cómo han surgido no solo editoriales, sino también medios de prensa, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, observatorios, etcétera, espacios académicos, y al margen, digamos, del Estado cubano, al margen del territorio, se está construyendo las instituciones o el espacio simbólico de una nación que con sus problemas, pero está funcionando y se están generando diálogos, actividades, producción intelectual. Y entonces yo creo que esto es un proceso que no hará otra cosa que crecer. Es decir, de algún modo también ya nosotros estamos instalados en la Cuba futura, ¿no? No es esperar a que esa estructura de poder cambie, no es esperar a que la administración de la cultura, las políticas culturales en el contexto cubano cambien. Mira, ya nosotros lo estamos haciendo y estamos produciendo, y esa producción cada vez tiene un impacto mayor. En primer lugar, dentro del propio contexto cubano, en la propia esfera pública cubana, pero cada vez más también en niveles internacionales, a nivel internacional, de decir, bueno, lo que se hace en Cuba ya no es lo que se hace en letras cubanas y en Unión. Mira todo el universo creativo y todo el trabajo que hay fuera de estos espacios, ¿no? Y a mí eso me parece una ganancia importante. Sí, yo creo también que hay, por ejemplo, la actividad del gobierno cubano ha estado muy enfocado, estuvo enfocado durante muchos años al descrédito, ¿no? A la minimización y al descrédito. Y básicamente esto que hablaba de parainstitucionalidad es muy interesante. Yo creo que es un término, porque no es solo ver esto, crear tejidos de sociedad civil en un laboratorio externo, ajeno a la nación. No, es que no es de esa manera que está funcionando la cosa. Estos tejidos que se van creando están incidiendo dentro de ese país constantemente. Hay un intercambio constante con lo que está sucediendo en el país. Y aun cuando lo sintamos un poco como si está un cuerpo pero así ha estado Cuba. Es un cuerpo que de alguna manera está respirando con pulmones que están en el exterior.
porque de ahí le está entrando mucho el financiamiento a ese sistema por carambola, porque la gente envían para alimentar a su familia, las remesas, de ahí está entrando la literatura, se están publicando las cosas. Entonces, es una nación que de una manera lamentable se ha abatido de esta manera, y yo creo que es razonable y saludable para institucionalizarse de alguna manera, robarle esos espacios que ya nos robaron anteriormente, porque en cualquier país común y corriente, lo que tendrían que hacer las instituciones del gobierno, si hay una feria del libro en Guadalajara, es convocar a las editoriales independientes y ver y todo este rollo, ¿no? No llevar las editoriales del sistema de gobierno nada más. Es una de las cosas más absurdas. Yo no sé ni siquiera cómo los países democráticos permiten este tipo de cosas, ¿no? Porque es como que uno permita que en su casa hagan cosas que no están dentro de las normas que uno cree de moral, de ética, de todo, ¿no? Entonces, pero ha jugado así el mundo libre ha jugado así de esta manera, un poco con este relativismo cultural, ¿no? De pensar, bueno, esta historia no la entendemos, vamos a dejarla pasar, dejar pasar. Y de esta manera, con una red nueva se crea otro tipo de intención parainstitucional, y esa parte a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Convéncenme un poco, porque hasta ahora comenzaron 10 editoriales. En estas semanas después del ASA han aumentado las editoriales que se han sumado al proyecto. ¿Qué planes concretos se van activando? Si es que se han activado algunos. Yo sé que estamos tocando de oído. Esto es algo que por supuesto, en un par de semanas, esto no es algo que se está fundando para un par de semanas. Yo creo que es algo que se tiene que fundar, incluso dedicarle más tiempo que la premura con la que se lanzó en LASA. Yo entiendo las coyunturas siempre, pero esto lleva repensar, renegociar muchas cosas, probablemente incluso cuando sumen varias gentes, pues habrá que cambiar ciertas cosas, objetivos, de planes, de propósito, todo este rollo, ¿no? Sí. Pero es una perfectible siempre. Oye, yo creo que todavía estamos en la parte romántica, ¿no? Sí. La parte muy romántica de todo proceso creativo de este tipo, que es una parte muy emocionante. O sea, a mí me asombra que en tan poquito tiempo se lograra tanto. Sí. Fíjate que al principio era sencillamente una posibilidad que Tania nos contactó, alguna persona, para llevar unos libros al ASA y reunir unos libros. Y ya estamos hablando, fíjate dónde estamos hablando, y estábamos apretados incluso en cuestión de tiempo para llegar al ASA con esos libros, ¿no? Claro. Ya estábamos apretados. Y no solo llegamos al ASA, sino que terminó el ASA y nos quedamos con una red de este tipo tan importante, con un sitio web, con sí. Una identidad visual, sí. Conceptual incluso, porque fue muy bien planteada y con luz larga. Entonces, quizás uno le podría hasta tener miedo a esa parte de formalizar un poco todo esto, ¿no? Porque siempre sí. Los cubanos tenemos un poco miedo cómo institucionalizar esto. O sea, no queremos hacer, yo pienso que en el ánimo de todos está, no queremos hacer nada tan rígido que nos pueda asfixiar, ¿no? Estamos explorando todas las posibilidades. Yo pienso que los proyectos editoriales tienen esto, Jochi, tú lo sabes muy bien porque tú eres también un fundador de proyectos de este tipo y desde Cuba, desde muy joven, estábamos en aquella asociación que tratamos de crear de revistas medios católicos en Cuba. Sí, la Unión Católica de Prensa, sí. La Unión Católica de Prensa y con Vitral y todo eso. Estos tipos de proyectos tienen un alto altruismo, o sea, detrás de esto no hay gente que quiera convertirse en un fenómeno de cultura pop, ni que quiera convertirse en un magnate de nada. Son proyectos muy culturales. Sí. Y los proyectos editoriales también tienen otra cosa, son proyectos muy integradores. Aunque Pablo subrayaba el hecho de que siempre hay detrás una individualidad muy importante, que es la que sostiene ese proyecto, casi siempre es una individualidad con un sentido de la cultura y de entrega a la cultura y de aporte muy integrador. Porque una editorial tiende a eso, a integrar a partir de distintas secciones, colecciones, a partir de distintos programas. Carlos mencionaba, por ejemplo, una línea de trabajo, el rescate de la memoria constantemente, pero no solo la memoria, sino también la oportunidad, voces nuevas, autores nuevos que van surgiendo, y para eso uno tiene que estar dialogando constantemente con la cultura de lo que pasa alrededor. O sea, aquí detrás de esto no hay gente que tiene un proyecto para publicar sus libros o para publicar un círculo de amigos. Hay estrategias, intenciones, hay una línea de trabajo
que conecta de manera muy seria con la cultura, con los flujos de la cultura cubana y universal en sentido general. Y este tipo de los proyectos editoriales tienen mucho de eso de por sí. Entonces yo pienso que a mí me ilusiona mucho que hayamos podido crear esta red, porque a través de esto estamos dando oportunidad o canalizando mucha gente que tiene muchas ideas, que tiene muchas necesidades dentro de Cuba, porque esto no es solo para el exilio, aunque somos fundamentalmente editoriales de exilio, ya tú lo mencionabas. Yo en el colchón editorial mío tengo sobre todo autores que están dentro de Cuba, sí. Que no pueden publicar o no quieren publicar. Dentro de sí, claro. Cubana para no formar parte de ese sistema. Yo recuerdo que hace 40 años quizá la gente no quería publicar en editoriales del exilio porque eso era marcarse, ¿no? O sea, el que publicaba. Lo que sucedió después es que la gente quiere publicar en editoriales del exilio porque eso también es marcarse, eso es tomar una postura, eso es como una especie de definición también de autor, ¿no? La gente quiere publicar a veces en el exterior y no quieren publicar en los canales editoriales del Estado porque se sienten que ellos viven al margen de este tipo de estructura y es una manera también, quizás la única manera violenta, la única manera honesta que conocen de desmarcarse de un sistema, porque no todo el mundo es un animal político, no todo el mundo tiene que enfrentarse a un sistema de una manera, digamos, violenta o más abierta, ¿no? Hay gente que simplemente lo que toman son posiciones y en esas posiciones son declaraciones de principios también, ¿no? Y eso, a mí me interesan mucho las etimologías y quisiera hablar un poco con ustedes del tema, ¿por qué red y no asociación ni unión de editoriales? Yo sé que todas asociaciones y uniones tienen a veces como una mala reputación en este rollo, pero por ejemplo en España se usan mucho las asociaciones, en México también, que no tienen nada que ver con esto, que es básicamente también una red. ¿Por qué red y no asociación ni unión? Si ustedes me quieren hablar un poco de esto. A ver, si me dejas contestar eso, me gustaría mucho porque quisiera volver un poco atrás sobre cosas que estamos hablando y tienen mucho que ver con esto, ¿no? Yo pienso, tú te preguntabas, Joaquín, en ese momento, bueno, ¿por qué hace 50 años o 40 o 30 no se articuló, no se creó algo similar, una red similar, etcétera, etcétera? Hace un momento Francis creo que estaba hablando de editoriales del exilio, editoriales adentro, etcétera. Yo pienso que tanto la existencia ahora puntual de la red como la existencia de nosotros mismos, los que estamos aquí presentes por lo menos, sí. Puede ser otro el caso de Betania, que empezó mucho antes, ¿no? Pero los que estamos aquí presentes por lo menos, la existencia de esos proyectos editoriales singulares, individuales, la existencia ulterior de la red, responde a un cambio en las condiciones de posibilidad, ¿no? A un cambio brutal en las condiciones de posibilidad para hacer cosas que trajo aparejado no solamente Internet, sino sobre todo el uso real, el uso efectivo de Internet para hacer cosas, ¿no? O sea, Internet en un primer momento servía para enviarse mensajitos y ver... Pero, por ejemplo, la mayoría de las editoriales hoy por hoy, y nosotros también, ¿no? Depende para la producción de sus libros, para la distribución de sus libros, depende de Internet, ¿no? Una serie de todos esos proyectos, por ejemplo, muchísimos de esos proyectos sobre la sociedad civil que ahora tienen una voz clara, audible en Cuba, dependen para que esa voz sea escuchada, ¿no? De todo lo que cambió en los últimos 30 años, o en los últimos 20 años, o sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque la misma condición de red también está reproduciendo un poco, está siendo una especie de espejo natural de esas condiciones de posibilidad de las que estaba hablando y de las que pienso que dependemos todos, no solamente para esta red, sino también para que las editoriales que tenemos existan, para que estos medios independientes que son capaces de publicar algo y eso leerse al mismo tiempo en España y en Estados Unidos y en Cuba, etcétera, etcétera.
dependemos de esas condiciones de posibilidad, ¿no? O sea, eso no habría que perderlo de vista, y yo pienso que en esa medida una red, ¿no?, es el reflejo natural de eso, ¿no? No un instituto de, no una real academia de, no una sindicato de más aquello, sino, o sea, que hay cosas que son el reflejo natural, la consecuencia natural de una serie de condiciones de posibilidad que antes no existían, que hace 20 años o 15 años no existían, que existen ahora, o que existen a lo mejor hace 10 años, ¿no? Digamos, se podía haber hecho hace 5 años, pero no se podía haber hecho hace 15. ¿Ustedes creen que la red le permita? Yo creo que una de las dificultades más grandes que tienen las pequeñas editoriales tiene que ver con promoción, y tiene que ver con distribución, y tiene que ver con todo lo que tiene que esté relacionado con la mercadotecnia, que las grandes editoriales a veces en un producto le dedican un 70 y pico % a mercadotecnia, promoción, publicidad, etcétera. Y las editoriales pequeñas tienen que hacer todo lo inverso, o sea, le tienen que dedicar al producto a veces 70, 80%, y la promoción la están haciendo por las redes, donde tú entras o sea, usar las redes de promoción es un chiste, básicamente, porque esos algoritmos nada más los entienden ellos y nada más los benefician a ellos. Eso está creado de esa manera, ¿no? ¿Ustedes creen que la red pueda, digamos, desarrollar herramientas o plataformas que permitan, digamos, promocionar las editoriales de manera colectiva, generar, digamos, espacios de distribución más concretos, que no sean solo a través, digamos, o sea, que permita aunar esfuerzos y a partir de ahí, digamos, crear algo más pragmáticamente hablando productivo para las editoriales, ¿no? Que si pueden estas editoriales pequeñas dedicarle un 80% al producto, que yo creo que es lo que se merece, porque a mí yo estoy en contra incluso de las grandes editoriales que dedican al producto nada y el resto a promocionar, porque entonces es como si estuvieran inflando un globo, ¿no? Pero es posible que esta red genere algún tipo de beneficio de este tipo, que no sea solo representatividad o lobby, sino que cree, digamos, planes más concretos. ¿Ustedes lo han pensado? Yo sé que esto es complicado, porque estamos hablando de algo que está ahora mismo montado en el aire, ¿no? Pero me interesaría la idea, aunque estemos ahora mismo cocinando algo que no sabemos qué rumbo va a coger. Quizá Carlos es quien deba un poco hablar. Chicos, por supuesto que sí, eso está en el horizonte de posibilidades de todo lo que hemos hablado. Eso un poco le da sentido práctico, pragmático, más allá de lo simbólico, lo político, a esta articulación o a esta alianza. Es decir, tenemos necesidades comunes, y esas necesidades comunes pasan por los elementos que tú has comentado, ¿no? De visibilización, de difusión, pero también de distribución, de acceso a canales. Y yo creo que uno de los puntos aquí también es compartir recursos, compartir experiencias y compartir espacios. Es decir, básicamente es lógico, ¿no? Es decir, cuando uno va a participar o a rentar un stand en la feria de Guadalajara o en la feria de Frankfurt, cuesta muchísimo. Claro, es decir, para recuperar la inversión, que además tiene que ver con envío de ejemplares, pago de viaje, estancia, lo que sea, pues cuántos libros puedes vender de una editorial que muchas veces es prácticamente desconocida, ¿no? Para los lectores de ese espacio geográfico. Entonces no es lo mismo decir, bueno, vamos a compartir entre 10 y vamos a pagar, no están entre 10 para llegar a esta feria, ¿no? Y antes tú estabas hablando de cómo vemos el futuro en un sentido de si tenemos nuevos sellos incorporados, etcétera. Yo creo que la voluntad de todos aquí ha sido y es de absoluta inclusión. Uh-huh. Es decir, pero de absoluta inclusión, y es decir, bueno, vamos a articularnos en función de estos criterios básicos, ¿no? Somos una red editorial independiente, bueno, articularnos editoriales cubanas y que sean independientes, ¿no? Sí. En función de eso, la voluntad es absolutamente de inclusión. Entendemos que todos, no solo entendemos, celebramos que las identidades editoriales sean distintas entre sí, que sean proyectos singulares. Incluso hemos llegado a hablar de la posibilidad de proyectos que vayan surgiendo, que sean muy nuevos,
la posibilidad incluso de brindarles asesorías, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Hay cuestiones pragmáticas obvias, ¿no? Es decir, tú para sacar un ISBN a nombre de un sello editorial tienes que tener una figura legal constituida. Claro. Muchas veces hay muchos proyectos que surgen sin poder, por razones obvias, constituirse como editorial. Y vemos, por ejemplo, libros muchas veces que salen sin ISBN, que ya uno dice, bueno, sí, es un proyecto muy interesante, pero sin un ISBN, sin un código de barra, no puedes entrar literalmente en ningún canal de comercialización. Claro. Entonces, en ese sentido, insisto, la voluntad ha sido de inclusión y incluso con proyectos muy jóvenes puedes plantear la posibilidad de dialogar con ellos, brindarle asesoría en la medida que quieran, ¿no? Y también tiene que tener sentido para los otros, es decir, bueno, en qué me beneficia o no formar parte de esta red, ¿no? Pero tampoco es un sindicato donde tenemos que estar todos. Sí, ¿no? Claro. No, y sí, hay un montón de cosas que han ido surgiendo, que hemos venido conversando de posibilidades, pero como tú dices, es algo muy nuevo que está articulando también individualidades o singularidades que hemos venido trabajando en paralelo sin tocarnos mucho y ahora estamos explorando como vías de colaboración, pero en las vías de colaboración pasan incluso por cuestiones de coedición, pero sobre todo por enfrentar desafíos prácticos en conjunto y hacernos la vida más fácil, ¿no? Sí. Bueno, y estas redes, con suerte también, espero generen incluso otras pequeñas redes, porque a veces habrá gente que no querrán participar de esta red y formarán las de ellos. O sea, de hecho en Miami hay algunos intentos de este tipo, no como redes, pero son como afinidades, porque obviamente para pagar un stand en la Feria del Libro o en otro lugar, pues se han asociado algunas de estas editoriales por un problema de afinidad más que de otra cosa, y han ido creando esto sin ellos saberlo, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor sí se incorporan acá o no, pero son otros empeños que siguen, digamos, caminos paralelos o se unen y se comparten experiencias y se crean empeños mayores, o sea, todo esto, pero a mí me parece genial porque yo creo que se respira una actividad proactiva, ¿no? Yo creo siempre que si seguimos desperdigados, si seguimos desarticulados, eso es una victoria para el totalitarismo, porque esa es la manera, ese es el modus operandi de los gobiernos totalitarios, desarticular el resto de las cosas y institucionalizarse ellos, ¿no? Y en ese caso yo creo que lo que está pasando con esta red es muy importante, ¿no? Porque es la manera de recuperar terreno y de abrir todo eso. Señores, yo creo que no sé si que me queda algo que pueda, pero para cubrir, digamos, someramente hemos más o menos cubierto todo, ¿no? No sé si se me queda algo que ustedes quisieran hablar, ¿les parece? No, estar hablando toda la vida y también sí, yo sé, este es un tema que pudiéramos filosofar todo el tiempo, pero genial. Bueno, nada, agradecerles entonces, pues nada, que hayan aceptado la invitación. Este programa, como decía al principio, va a formar parte de una serie de conversatorios con diferentes editoriales y que a la vez se conecta con los conversatorios que tuvimos en Kassel en el año pasado, durante la Documenta en Kassel, y que participaron todos los que estamos acá, ¿no? Genial, pues nada, darles las gracias, que tengan buen día y mucho éxito con la red. Muchas gracias a ti, Jochi, a Instar y a Tania. Gracias a ti, Joaquín, gracias al Instituto de Activismo y especialmente también a Tania Bruguera, que ha jugado un papel fundamental también para propiciar esta alianza. Sí, exactamente. Muchas gracias, hasta luego. Chao.